Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien y el día de hoy les tinte excelentemente. En el podcast anterior hablamos sobre cómo emulsionar una pantalla de serigrafía y también del cómo secarla correctamente. Este es el video 3 de 3 con el que concluiremos el proceso completo de preparación de preimpresión. Así que no te vayas, quédate conmigo mientras te voy explicando la importancia que tienen los positivos. Al igual que una impresión de alta calidad proviene de una pantalla de alta calidad, lo mismo ocurre con su película positiva. Un buen film positivo tiene una alta opacidad y la luz no se puede ver a través del diseño cuando se mantiene en una fuente de luz. Los bordes son limpios y afilados, libres de cualquier pixelación o suavidad. La película en sí está libre de manchas y es clara o lechosa como en la película de inyección de tinta, sin huellas dactilares, marcas y polvo excesivo. Inmediatamente puedes saber si su pantalla se quemará bien o no dependiendo de esos marcadores. Si descubre que su película no cumple con estos estándares, eche un vistazo a su arte original. La mayoría de los problemas provienen del arte original de baja calidad y se pueden solucionar en su programa de diseño. Realice un seguimiento de la calidad de cada paso en su proceso, ya que cada elemento se basa en sí mismo. Los pasos de buena calidad desde el principio hacen impresiones de buena calidad más adelante. Asegúrese de registrar su diseño antes de grabarlo en su pantalla. Esto se denomina preinscripción y le ahorrará una enorme cantidad de tiempo si se hace correctamente. El registro previo de sus pantallas es un proceso en el cual usted alinea y graba cada película en la misma ubicación en cada pantalla. Cuando se hace correctamente, hace que el registro de cada pantalla en la prensa sea un proceso relativamente simple, con solo pequeños ajustes. Es bastante fácil de hacer, especialmente cuando se utiliza una plantilla de preregistro y una mesa de luz. Para preregistrar sus películas, coloque la película en la pantalla de registro, con el lado derecho hacia arriba, de modo que sea legible para usted. Grabarás la película de modo que las palabras o el diseño sean correctos cuando mires el diseño desde el lado de adentro de la pantalla. Cada plantilla debe incluir marcas de registro en la parte superior o inferior, o es más, en las 4 esquinas. Alínealos con las marcas en la plantilla de registro y coloca 2 trozos de cinta con el lado adhesivo hacia arriba, en la parte inferior de la película en 2 extremos. Alínealos con las marcas en la plantilla de registro y coloque 2 trozos de cinta con el lado adhesivo hacia arriba. Luego tome su pantalla emulsionada y seca y colóquela sobre la plantilla de registro en el área designada para la pantalla. Asegúrese de estar en un entorno seguro, ya que aún está trabajando con una pantalla no expuesta. Esto quiere decir que tu pantalla aún es virgen. Frota las áreas donde colocó la cinta para pegar la película a la pantalla y luego levántela. Y repite el proceso para cada pantalla. Insolación. Asegúrese de que su tiempo de exposición esté realmente marcado antes de grabar su primer pantalla. Dependiendo de su unidad de exposición y tipo de emulsión, tendrá un tiempo de exposición radicalmente diferente al de otra persona que usa productos diferentes. Puede calcular su tiempo de exposición utilizando una prueba de cuña escalonada que se encuentra fácilmente en línea. Le llevará algunas horas, pero como la mayoría de las cosas en este proceso, le ahorrará tiempo más adelante. Quemar tus pantallas es bastante simple. Coloque la pantalla emulsionada
y la camisa del diseño con cinta hacia abajo, sobre la mesa de exposición con la película mirando hacia la luz. Si tiene una unidad de exposición al vacío, cierre el sello y presione el botón de vacío. De lo contrario, coloque el relleno y el peso de la pantalla en la parte superior de la pantalla para crear un contacto positivo entre la película, la pantalla y el vidrio, para evitar que las fugas de luz se propaguen alrededor del borde de su diseño y arruinen su buena quemadura aguda. Lavado. Cada área de lavado es diferente, dependiendo de sus restricciones de espacio y las opciones de plomería, pero todas las cabinas de lavado deben tener algunas cosas clave, como un área para colocar su pantalla para lavar y correr agua con opciones de alta y baja presión. El agua de alta y baja presión le permite controlar y enjuagar adecuadamente la pantalla insolada. Primero retire los positivos de la película y la cinta adhesiva de la pantalla insolada. Luego colóquela en su cabina de lavado colocada en un extremo. Dele un enjuague a fondo con agua a baja presión en ambos lados para comenzar el proceso de descomposición de la emulsión no expuesta en el área de la plantilla. No lo dejes así durante mucho tiempo, solo necesitas enjuagarlo una vez antes de comenzar a rociarlo. A continuación, cambie su agua a una presión más alta. Empiece a rociar el diseño yendo de lado a lado y bajando la pantalla. La emulsión que no estaba curada y cubierta por la película debe enjuagarse, dejando la malla abierta donde estaba su diseño. Una vez que se haya aclarado por completo, aplique a la pantalla un enjuague rápido más para eliminar cualquier limo de emulsión sobrante. Revise su pantalla y asegúrese de que la malla esté completamente limpia en su plantilla, sujetándola a una fuente de luz mirando a través de la malla. No olvide lavar sus marcas de registro también, ya que serán cruciales para ayudarlo a registrar sus pantallas en la prensa. Después de que sus pantallas se hayan secado, ya están listas para ser preparadas y registradas en la prensa. Algunas pantallas requieren un paso adicional después de lavar su diseño para aumentar su longevidad. Las tiendas que utilizan sus pantallas para múltiples ciclos de impresión, tiradas muy largas y aquellas que imprimen con tinta base agua y descarga de tinta pueden optar por agregar un endurecedor a la pantalla después de que se haya secado. Esto crea una plantilla de emulsión aún más duradera y evita que se rompa tan rápido. Otra técnica que puedes usar es la post-exposición. Al colocar su pantalla seca y lavada a la luz solar directa o volver a exponerla en su unidad de exposición, también puede crear una plantilla de emulsión un poco más duradera. Al colocar su pantalla seca y lavada a la luz solar directa o volver a exponerla en su unidad de exposición, también puede crear una plantilla de emulsión un poco más duradera con esta técnica. Siguiendo estos pasos y utilizando algunos de los equipos y técnicas descritos anteriormente, en ningún momento debes ser experto en hacer pantallas. Si bien cada paso puede parecer una tarea que requiere mucho tiempo, al final ayuda a eliminar errores de tiempo. Pues bien amigos, espero se hayan solucionado muchas dudas con este pequeño compendio de cómo se manejan los marcos de serigrafía para crear nuestras pantallas de impresión. Si aún no has escuchado los otros 2 podcasts que nos enseñan el proceso completo, checa la descripción o dale clic a la tarjeta que aparece en este momento para que sepas verdaderamente cómo se trabaja con los marcos de serigrafía antes de convertirse en pantallas de impresión. No olvides suscribirte, dejar tu comentario en la cajita de abajo y compartir este podcast.
muchas gracias por acompañarme hasta el final de este podcast. Nos vemos hasta la próxima.